Bien, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a conectar a nuestra Raspberry Pi y vamos a hacer la instalación de el InfluxDB, ¿vale? Para ello os dejaré los pasos en la descripción del vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo paso por paso lo que vamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la Raspberry, en caso de que no la tengamos actualizada. En mi caso está actualizada, será que ahora nos dirá que todos los paquetes están actualizados. Entonces no hace falta que hagamos el upgrade, ¿vale? En el caso necesario tendríamos que hacer el upgrade. Os dejaré el comando en la descripción. Añadimos las claves de InfluxDB, ¿vale? Para poder descargarnos el software necesario. Añadimos a nuestra lista de repositorios y volvemos a hacer el update y el upgrade ahora con la instalación ya del InfluxDB, ¿vale? Está leyendo los paquetes, se va a hacer la descarga y va a hacer la instalación, ¿vale? Una vez tengamos descargado e instalado el InfluxDB, lo que haremos es ponerlo en la lista de servicios, ¿vale? Habilitar el servicio y habilitar para que cuando se reinicie la Raspberry arranque automáticamente el servicio, ¿vale? De esta forma no perdemos que el InfluxDB está vinculado a que cuando se reinicie el servicio también se active, ¿vale? Así que ahora lo que vamos a hacer es el mask. Después habilitamos el servicio y por último lo habilitamos el servicio para que cuando se reinicie. Bien, lo siguiente es nos vamos a conectar al Influx, ¿vale? Ya vemos que tenemos aquí la versión 1.8.4. Vamos a crear un usuario con todos los privilegios, ¿vale? En mi caso lo voy a nombrar con el de Pi y el password que vosotros queráis. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una base de datos. ¿Vale? La base de datos vamos a llamarla sensores. Y si yo ahora le doy a que use sensores, vamos a ver, show, y vemos que el usuario Pi sí que está habilitado para utilizar esta base de datos, ¿vale? O sea que Grafana ya lo tenemos instalado. Lo que vamos a hacer ahora es crear el nodo de Node-RED y luego volveremos aquí para ver que ya estamos metiendo datos en la base de datos, ¿vale? Así que nada, continuamos ahora mismo. Perdonad que he dicho que Grafana ya lo tenemos instalado, no, tenemos instalado lo que es InfluxDB, ¿vale? Más adelante veremos ya la instalación de Grafana. De momento hemos instalado InfluxDB y ahora vamos a instalar los nodos de Node-RED de InfluxDB. Bien, aquí nos conectamos a nuestro Node-RED, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a instalar los nodos de InfluxDB. ¿Cómo se instala un nodo en Node-RED? Vale, pues para ello nos vamos aquí a la parte derecha, al lado de Deploy, en Manage Palette, ¿vale? Y aquí tenemos los que tenemos instalados y los que podemos instalar. Si yo pongo aquí Influx, aquí vemos que nos sale el listado de coincidencias. En nuestro caso vamos a utilizar el oficial, que es el Node-RED Contrib InfluxDB, ¿vale? Le damos aquí a instalar, le damos a install, esperamos unos segundos. Tarda un poco, ¿vale? No es una maravilla la Raspberry y descargarse y demás. Vale, ya lo tenemos aquí. Vale, cerramos esto y aquí en la derecha ya deberíamos de ver los nuevos flujos de InfluxDB y aquí los tenemos, ¿vale? Aquí los podéis ver, que tenemos el in, el out y el batch. Y ahora veremos cómo utilizarlos y cómo integrarlos en nuestro flujo, ¿vale? Pero esto
Lo vemos ahora. Bien, continuamos avanzando en la configuración. Vale, lo que vamos a ver ahora es, antes que nada, como veis aquí he añadido un sensor de puerta. Vale, he añadido el sensor de puerta porque para las pruebas es más sencillo, ¿vale? El sensor de fugas, cada vez que detecta una fuga, espera un minuto como mínimo para volver a su estado inicial, ¿vale? Y aquí, para ser un poco más dinámico, he añadido un sensor de puerta, ¿vale? También Dragino, que según abres o cierras la puerta, ves el mensaje, ¿vale? Voy a cerrar esto aquí, porque acabo de cerrar. La configuración es la misma, ¿vale? He puesto distinto aquí, que lo he hecho por el puerto seguro, ¿vale? He añadido he habilitado el SSL, TLS y he puesto el 8883, ¿vale? Pero el resto de configuración es idéntico que el vídeo anterior, ¿vale? El key, el password, el usuario y todo esto es idéntico, ¿vale? Aquí otra cosa que tenemos que es un detalle a tener en cuenta, los nodos de debug los podemos habilitar o deshabilitar para que nos muestren aquí a la derecha la información que nosotros creamos relevante, ¿vale? Pues si yo activo esto, vería la información de los dos sensores. Como ahora solo quiero ver el sensor de puerta, lo que voy a hacer es lo desactivo, le doy al deploy. Y ahora toda la información que me salga aquí a la derecha será lo que me esté enviando el sensor de puertas, ¿vale? Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger la información que nos envía del sensor y vamos a extraer la información que nosotros creamos relevante, ¿vale? Para el ejemplo voy a sacar lo que es la batería, ¿vale? El valor de la batería, pero que sepáis que se puede extraer toda la información que nos envía el sensor. Cada uno, yo os muestro un ejemplo y luego ya la imaginación al poder, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la puerta, voy a forzar como que envíe la información, ¿vale? ¿Veis? Aquí acaba de enviarle la información el dispositivo y vamos a ver cómo se estructura la información del mensaje para saber cómo extraerla, ¿vale? Si yo despliego aquí, veis, tengo el message payload y dentro del message payload se organizan objetos. Tengo el end device, el correlation IDs y el uplink message. Yo voy a seguir desplegando el uplink message. Luego tenemos aquí el decoded payload, los metadatos, los settings, ¿vale? Yo quiero el decoded payload. Y dentro del decoded payload teníamos, como veíamos en la decodificación y codificación del payload, la información cómo nosotros la organizábamos y cómo la poníamos dentro del payload. Aquí vemos la alarma, la batería, el estado de la puerta, las veces que se ha abierto y cuánto ha durado la última apertura de puerta, ¿vale? Y las modificaciones, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener solo el dato de la batería. Vale, ¿cómo hago esto? Para eso tengo que hacer uso del nodo de función, ¿vale? El function este que hay aquí. Yo lo cojo, lo conecto, ¿vale? Y lo abro. Y aquí tengo como una hoja en blanco. Esto es como lenguaje JavaScript, pero yo os muestro aquí el ejemplo y veréis que es muy sencillo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Cojo y voy a generar un nuevo payload, ¿vale? Porque cojo el payload y quiero obtener la información de la batería. Pues pongo lo siguiente, ¿vale? Ahora os explico un poco cómo va esto. Y aquí tengo que cerrar el paréntesis porque si no me da, o sea, los corchetes, porque si no me da un error. Bien, aquí, si despliego esto un poco más para acá, veis que el payload lo voy a formar quiero que sea en flotante, o sea, es decir, en decimal, ¿vale? Perdón, flotante, no, decimal. Y cojo del message payload de la salida del sensor, el uplink message decoded
el uplink message y el decode payload y el valor de la batería. Es decir, vengo por aquí, el message payload, el uplink message, el decoded payload y el valor de la batería. ¿Vale? Sencillo, ¿verdad? Pues ahora le doy a done. Voy a meter aquí otro debug. Lo meto aquí. Vamos a quitar este. ¿Vale? Y este está activo. Le doy al deploy. Y ahora lo que borro este mensaje y lo que voy a hacer es voy a cerrar la puerta. ¿Veis? Ya solo estoy viendo aquí, porque ahora estoy solo con esta información del debug, ya veo que solo me manda la batería. He conseguido que de todo el payload que tenía, solo la información relevante, que es la de la batería. ¿Vale? Bien, esto ahora, lo que yo puedo hacer aquí es meterlo en la base de datos. Y eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Si ahora busco el nodo del InfluxDB, el que me va a dar la salida, a ver si lo encuentro, aquí estás. Vale, lo que voy a hacer es, cojo de la salida de la función, lo meto aquí, al InfluxDB, y abro el nodo del InfluxDB. A ver, vamos a darle aquí un base de datos. Base de datos. Vamos a crear un nuevo servidor, ¿vale? Como lo tenemos en la misma Raspberry, lo vamos a dejar así. La base de datos, si os acordáis del principio del vídeo, se llama sensores. El usuario que habíamos creado es el pi y el password, en mi caso era... ¿Vale? Le doy aquí a añadir. La medición aquí, pues me pide que le dé como un valor de la tabla, que creo que se llama. Le voy a decir que aquí son valores. ¿Vale? Vamos aquí, valores. Y le damos ya a done. Vale, si yo ahora fuerzo otra vez a la apertura de la puerta, ya los datos ya van a ir a la base de datos, ¿vale? Ya veremos el valor de la batería y ahora os explicaré un poco más el funcionamiento del InfluxDB, ¿vale? Abro, cierro. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver es, nos vamos a ir a la base de datos y vamos a ver si estos dos valores se han añadido, ¿vale? O sea que vamos a ir avanzando. Bien, una vez hecho el deploy, ¿vale? Que se me ha olvidado en el paso anterior, nos conectamos a nuestra Raspberry o en el servidor donde tengamos alojado la base de datos del InfluxDB. Y lo que vamos a ver es si los datos que hemos ido enviando a la base de datos están o no están, ¿vale? Para ello nos conectamos a Influx, ¿vale? Vamos a utilizar la base de datos de sensores, ¿vale? Y ahora vamos a decirle que me muestre todo desde valores, que era el valor que hemos puesto que nos envíe a la base de datos desde Node-RED, ¿vale? ¿Veis? Aquí vemos cómo tenemos dos entradas, el tiempo es un valor que nos añade automáticamente la base de datos de InfluxDB y tenemos los dos valores de apertura y de cierre, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, para que veáis que no engaño a nadie, voy a forzar que el sensor envíe información, ¿vale? Abro y cierro la puerta. Y ahora
lo que tendríamos que ver aquí es que hay dos valores más, ¿vale? ¿Veis? Esto es correcto. El valor de tiempo ha cambiado porque lo que InfluxDB se diferencia de las bases de datos tipo MySQL y demás, es que son las temporales, ¿vale? Que lo que hace es que cada vez que tengo yo una entrada en mi base de datos, ya añado automáticamente el valor de tiempo en ese instante que yo he metido, ¿vale? Son como bases de datos temporales. Y esto va muy bien para temas de IoT, ¿vale? Porque a veces es importante y es relevante cuando recibimos esa información y luego aplica unas políticas de retención, lo que hace es que cada cierto tiempo, cada ciertas entradas, es como que aglutina toda la información, la comprime y hace que esa información, que la podemos recibir a millones, porque un sensor puede enviar muchísimos datos durante muchísimo tiempo, la vamos teniendo en una forma más comprimida, ¿vale? Y de una forma más temporal. O sea que este es uno de los beneficios que tiene InfluxDB y por eso se utiliza tanto en el mundo del IoT, ¿vale? O sea que ya habéis visto la potencia que tiene, no de red, ¿vale? Porque hemos sido capaces de la información del sensor, coger solo la información que nosotros queremos con dos nodos y con el tercer nodo ya tenemos la información en la base de datos. Esta información ya la podríamos, ahora vamos a dar de alta la Grafana y ya veréis, vamos a dar de alta la InfluxDB dentro de Grafana. Y cómo ya podemos mostrar esta información de forma visual, que no tendremos que meternos en una base de datos para sacarla, ¿vale? O sea que esto ahora lo vamos viendo. Bien, para instalar el Grafana en nuestra Raspberry, os dejaré los pasos en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero es lo mismo que cuando hemos instalado el InfluxDB, ¿vale? Añadimos las claves, añadimos el repositorio a nuestra lista, hacemos el update, instalamos Grafana. Vale, tarda un poco. Todo esto hay que tener un poco de paciencia. ¿Cuántas veces nos hemos pasado aquí delante de...? Vale, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a habilitar el servidor y lo ponemos en Start. ¿Vale? Y aquí también nos dice que hagamos para si queremos cuando se reinicie, ¿vale? Que arranque automáticamente. No, es lo mismo que había hecho antes, pero bueno, igual. Con esto ya tendríamos instalado lo que es el Grafana, ¿vale? Como veis son unos pasos muy sencillos, ¿vale? Que no tiene nada de complicado. Y ya lo que vamos a hacer es acceder a si todo ha ido correctamente. Ahora, desde nuestro navegador ya podremos acceder al entorno gráfico de Grafana, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver ahora. Bien, si ahora vamos a nuestro navegador y ponemos la dirección de nuestra Raspberry donde está alojado el servidor de Grafana, ¿vale? Que si no me equivoco lo tengo aquí, ¿vale? Es por el puerto 3000, se nos abrirá el login.
Aquí el usuario por defecto, la primera vez que accedemos es admin, ¿vale? Yo ya he accedido, o sea que ya lo he cambiado. Pero que sepáis que es admin y os pedirá que pongáis un password nuevo, ¿vale? Cada uno que ponga el que quiera. Yo aquí ya lo dejo. Lo siguiente este es el panel principal que tenemos y lo siguiente que tenemos que hacer es integrar la base de datos de InfluxDB, ¿vale? Para eso hay que irse aquí a la ruedecita, Data Sources y añadir nos sale como un listado y añadimos el InfluxDB. Yo ya lo tengo por aquí, accedo y lo que tenemos que es, le damos un nombre, el InfluxQL, aquí vamos a darle la dirección de donde está alojada, en nuestro caso es el localhost 8086, si lo tuvierais alojado en otra máquina distinta pues habría que poner la IP. La autenticación hay que venirse aquí, la base de datos es sensores, el usuario era pi, el password era y el método es un get. Save and test y veis que el data source is working, o sea que lo tenemos correctamente configurado, ¿vale? O sea que tenemos acceso a lo que sería nuestra base de datos, ¿vale? Aquí save and test, bueno, ya lo he dicho. Ahora lo siguiente, nos iríamos a crear un dashboard. Veis aquí, esto lo quiero cerrar. Vamos a añadir lo que es un nuevo panel. ¿Vale? Se nos abre lo siguiente y nos venimos aquí. ¿Cuál va a ser el origen de los datos? El InfluxDB. ¿Desde qué base de datos lo vamos a utilizar? O sea, ¿desde qué valores vamos a coger? Pues como ya tenemos acceso a la base de datos, el InfluxDB ha visto que en la base de datos de sensores pues hay una tabla que se llama valores, ¿vale? ¿Qué valor vamos a seleccionar? El valor de la batería. Y aquí le podemos decir que no nos lo agrupe por nada. Le decimos que lo quite, ¿vale? Y con esto ya deberíamos de ver datos, ¿vale? Si veis aquí, ya tenemos aquí valores. De los valores que se han ido metiendo, tenemos que a las 11:36 se ha metido un valor y aquí se han ido metiendo, ¿vale? Tenemos varios valores. O sea que, como veis, es muy sencillo el cómo meter. Vale, añadimos aquí el nuevo valor, el nuevo panel, ¿vale? Seleccionamos este panel, lo editamos y aquí en visualización podemos ver el formato que le queremos dar, ¿vale? Pues yo ahora quiero que sea como un gauge. Pues me vengo aquí, hago lo mismo, selecciono de valores, selecciono el valor de batería y no quiero que sea una media. Quiero que sea el último valor. Esto era where. Esto era el selector que sea el último, ¿vale? Con esto lo que me está diciendo es selecciona el valor de la batería que sea el último, ¿vale? Como no cambia, siempre nos va a mostrar el 2,95, ¿vale? Cuando vaya descendiendo, pues veríamos que este valor cambia, pero no es el más representativo, ¿vale? Pero que veáis un poco las posibilidades que ofrece esto y qué sencillo es visualizar los datos en Grafana de una base de datos de InfluxDB. Es ir siguiendo aquí. Me seleccionas de valores, el campo batería y aquí le ponemos qué valor. Pues en este caso yo quiero el último, pues último. Esto lo vamos a quitar
Y ahora vamos a decirle que, perdón, vamos a aquí, y que sea el, se puede poner por el primero, ¿vale? Pues aquí nos mostraría el valor del primero, ¿vale? Si yo vuelvo al dashboard, ya tengo el valor de modo gráfico, modo temporal, y también aquí podría ver el último valor de la batería, y también podrías ver pues las tendencias, y aquí podemos mostrar texto que nos diga la batería está baja, según unas condiciones, ¿vale? Ahora vamos a volver a lo que es el Node-RED y vamos a ver ciertas posibilidades que nos ofrece Node-RED, perdón, para completar un poquito más el vídeo y que veáis el mundo de posibilidades que se ofrece, que se abre con esto. O sea, que el Grafana, InfluxDB y Node-RED abren un mundo de posibilidades que podéis hacer aquí absolutas virguerías, ¿vale? O sea que continuamos viendo más cositas. Bien, vamos a volver a Node-RED y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a jugar un poco con los datos del sensor. ¿Vale? Vamos a quitar ahora mismo el debug. Vamos a añadir otra función. ¿Vale? Yo cojo esta función, la añado aquí. Cojo otra vez la salida del sensor y voy a modificar la función para que según una condición que nos dé la función, hagamos con el nodo de switch una acción para meterla sobre la base de datos, ¿vale? Queda más largo así dicho que hecho. Vamos a verlo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a modificar como hacíamos antes el payload, ¿vale? Voy a venir aquí, me meto dentro de la función, cojo el payload, ¿vale? Y voy a coger solo el valor del check de la puerta, ¿vale? Cierro esto, hago el done y esto lo voy a meter en el switch, ¿vale? ¿Y qué me hace esto? Pues si ahora vengo al switch y el message payload, le digo si esto es verdadero, salgo por 1. Añado aquí otra. Si esto es falso, salgo por 2. ¿Vale? Veis que tengo dos salidas. La primera es la 1. Esto sí es verdadero. Si esto sí es falso. ¿Vale? Y le doy a deploy. ¿Vale? De momento. ¿Qué más voy a hacer aquí? Pues le voy a decir que aquí vamos a coger esto. Tengo que la batería y demás. Y vamos a crear aquí otra función para crear un payload en el que solo sea texto. Bueno, realmente no me va a hacer falta lo que he copiado, pero bueno, vamos a poner aquí. ¿Vale? Cojo otra función, la añado aquí y creo otro payload. Esto me sobra aquí. Le digo que batería no. Aquí lo que le voy a decir es que estado puerta. Esto le voy a decir que es igual a puerta abierta. Esto no me deja porque... Sí me deja, debería dejar.
¿vale? Así sí que me deja, ¿vale? No sé por qué me ha puesto las dobles comillas. ¿Vale? Estado de puerta abierta. Lo voy a copiar y pegar. Le voy a decir al Dan. Cojo otra función. Y si esto es falso, puerta cerrada. ¿Vale? Le doy al Dan. Y esto lo voy a hacer aquí para meterlo en la base de datos. Le doy al deploy. ¿Vale? Ya lo que voy a hacer es, voy a abrir la puerta. En la base de datos deberíamos de ver que se ha creado una entrada que diga que la puerta está abierta. ¿Vale? Vamos a ver si esto es verdad. Bien, antes de ir a la base de datos, perdonadme, pero aquí en esta, cuando le decimos a la función, era aquí no, en el switch, cuando hacemos la comparativa hay que decirle que me mires el payload, pero mírame el campo check puerta, ¿vale? Porque si no, no está haciendo caso a las condiciones. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, yo estoy haciendo un nuevo payload, pero con un campo que se llama puerta. Y ahí es donde estoy poniendo la variable booleana que saco del mensaje que me llega de ThingsStack, ¿vale? No es que estoy metiéndolo ya directamente en el payload, sino lo estoy metiendo dentro del payload, pero dentro de check de puerta. En ese caso, sí que ya hace correctamente lo que es el check y como podéis ver aquí, ya hace lo que tiene que hacer, que es puerta abierta, puerta cerrada, ¿vale? Y ahora si vamos a la base de datos, ya deberíamos de ver que esto ya lo está metiendo en la base de datos, ¿vale? O sea que vamos a la base de datos y ahí lo vemos. Bien, una vez en la base de datos, lo mismo, influx, nos metemos en nuestra base de datos que es use esto en ascensores y vamos a select all from valores. Y si todo ha ido correctamente, ya podéis ver aquí como tenemos puerta abierta y puerta cerrada como entradas de nuestra base de datos. ¿Vale? Como podéis ver aquí, ya hay alguna modificación en la batería, ¿vale? Que eso se mostraría en Grafana, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto de puerta abierta y puerta cerrada, ¿vale? Porque podemos coger el estado de este valor, podemos coger el último estado o mostrar un log de a qué horas está la puerta abierta y cerrada, ¿vale? Para eso ahora nos vamos a la parte de Grafana y vamos a ver cómo podemos tratar estos valores. O sea que... Bien, si nos vamos otra vez a Grafana, añadimos el panel, añadimos el nuevo panel, le vamos a decir, por ejemplo, que nos muestre el estado. Vamos a mostrar que nos muestre un estado. Vamos a decirle que nos muestre los valores. Vamos a decirle que nos muestre el estado de la puerta. No quiero que sea una media, lo quito. Y lo quito, que me quite esto. Pues me está diciendo que el último valor es puerta cerrada. ¿Vale? Si ahora le vengo... Vamos a decirle aquí que nos dé el last, ¿vale? Nos diga el último valor. Ahora la puerta está cerrada. Aplico. Si yo ahora abro la puerta y actualizo, ¿veis? Me dice que la puerta está abierta. Si hago lo mismo, ahora cierro la puerta y actualizo, me dice que está cerrada. Puerta abierta. Bien. Aquí
Aquí podéis ver que no me está mostrando los valores, aquí no está rellenando bien, y eso es porque lo ideal es que hagamos todas las funciones y al final una única función agrupe a todos los valores en la base de datos para que no aparezcan valores vacíos, ¿vale? De esta forma no, la base de datos tiene una información más coherente. Aquí, como estamos haciendo pruebas, pues vamos haciendo poco a poco. Ahora, en próximos vídeos os mostraré la forma correcta de al final introducir los datos en la base de datos. No es más que agregar todas las funciones en una única función, meterlo todo en un payload y ese payload sea el que se introduce directamente en la base de datos y no que en la base de datos le lleguen desde distintos flujos, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y continuamos con más vídeos, ¿vale? Hola, para no finalizar el vídeo con la base de datos un poco desestructurada, con valores nulos y demás, os voy a enseñar cómo hacerla heterogénea, o sea, cómo juntar todos los flujos y que se inserte solo una vez los datos de distintos flujos a la base de datos. De esta forma tenemos una base de datos consistente en los que no hay campos nulos, ¿vale? Para ello en el flujo lo que he hecho es añadido un nodo que se llama theJoin, que consiste en juntar varios flujos y sacarlos en una única salida, ¿vale? Es un nodo que viene por defecto instalado ya en Node-RED, o sea que no hay que hacer nada, ¿vale? Como veíais antes, tenemos aquí, hemos creado el flujo para sacar el valor de la batería desde nuestro sensor. Luego había una función que nos decía comprobar el booleano del check de la puerta, si estaba abierta o cerrada, y con eso lo que hacíamos era elegíamos si era verdadero o falso un camino para hacer una función que nos mostrara un texto que era puerta abierta o puerta cerrada, ¿vale? Este es el resumen. Y luego ya tenemos aquí el nodo de join, que lo que hace es combina, o sea, coge cada payload y lo juntamos en un objeto y espera que te lleguen dos mensajes, es decir, que cuando nosotros recibamos información del sensor va a llegar un mensaje por aquí y otro mensaje por aquí, porque va a llegar de este o este, ¿vale? Porque no puede ser uno y cero a la misma vez, ¿vale? Y una vez esto se mete en la base de datos, ¿vale? Para que veáis el efecto, voy a simular que voy a cerrar la puerta, ¿vale? Veis aquí que me llega un objeto con el valor de la batería y la puerta cerrada, ¿vale? Esto quiere decir que la base de datos se está metiendo de una forma consistente porque me están llegando solo un flujo con los dos valores, ¿vale? No estoy aquí mareando a la base de datos ni haciendo empantanadas, ¿vale? O sea, si ahora yo me voy a Grafana, pues ya veré que cada vez que yo meta un valor aquí, pues ya se mostrará la gráfica de forma coherente. Es decir, el panel donde me mostraba la batería lo va a mostrar de una forma ya con su relleno, el puerta abierta, puerta cerrada y luego la gráfica vais a ver que va cogiendo los valores. Bueno, si ahora abro la puerta, en teoría dentro de 5 segundos, por lo que está aquí me dice que es puerta abierta, ¿veis? Puerta abierta. O sea que con esto ya finalizaríamos este vídeo y haremos más cositas porque ahora ya con la información de Node-RED pues ya podemos ver cómo crear un bot para Telegram, para que nos envíe alarmas y para ver más cosas, ¿vale? O sea que os espero en los próximos vídeos y espero que os haya gustado este. Es un poco lioso, pero vamos tirando el hilo, ¿vale? Vamos metiéndonos en el mundo de Node-RED. Venga, nos vemos. Saludo.